Hola, ¿qué tal? Programa. Bienvenidos entonces a otro capítulo más de Píntame la carita. El día de hoy tengo una leyenda del cómic chileno, un verdadero lujo de invitado. Inició en los años 60, parte de la época dorada del cómic chileno. Comenzó en la editorial Zig Zag, trabajó en revista Mampato, en Comic Rocket, El Mago, conocido por los guiones y los dibujos también de James Bond en los años 60, 70 y su propio cómic también, Killer. Con ustedes el gran Germán Gabler. ¿O Gabler? ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Gabler. Gabler. No, es Gabler, es apellido alemán, no es inglés. ¿Cómo está, don Germán? Bien, estamos bien de salud con bastantes proyectos, con varias ferias por delante en las que voy a participar, entre ellos la FIC. Así lo he visto, bien movido. Y completamos el mes de septiembre y octubre en la Comic Con, que también voy a estar presente como artista invitado. No, Así que tenemos harta actividad, digamos, de aquí hasta fin de año. Usted no para de moverse, lo he visto harto en las redes sociales, bien metido. Sí. ¿Cómo está, don Germán, en general, entonces? ¿Todo bien? Sí, todo bien, viendo algunos proyectos nuevos que ya pronto los voy a dar a conocer. Ah, bueno. Espero, digamos, bueno, hay bastantes líneas que, por un lado de historieta, por otro lado guiones que están, digamos, a punto de concretarse, así que veo, digamos, unas buenas actividades de aquí al próximo año. Vamos a ver hasta cuándo nos dura el combustible, eso sí. Tiene para rato, como lo veo. Vamos entonces con todo lo en general de ustedes. ¿Cómo partió don Germán Gabler en el dibujo? ¿Qué momento dijo, me gusta el dibujo, quiero estar aquí? A ver, mira, yo empecé a dibujar aproximadamente a los 5 años. Oh, hace poco. Los primeros dibujos que tenía guardado después extraviano era un dibujo de mi familia reunida en el living de la casa y que le llamó mucho la atención a mis papás porque no eran dibujos más bien de niños, sino que eran dibujos, bueno, no de una alta calidad, pero con cuerpo, no eran claro, solamente rayas. No era un mono de palo. Algo de escorzo, había... Claro. Esto fue a los 5 años y de ahí empecé a dibujar sin parar. Como a los 8 años, acompañado con mi hermano Guillermo, con el cual hacíamos guiones para Rocket y que siempre fue como mi mentor, a pesar de que él no era dibujante, compré en la librería, una librería que quedaba en la calle Recoleta, me acuerdo, un libro que se llama Arte y Ciencia de la Historieta, un libro norteamericano. Esto estoy hablando del año 48, yo tenía 6 años. El libro, mediante el libro me di cuenta, digamos, de lo que se necesitaba para hacer historietas de acuerdo a las normas de esa época, cómo hacer los encuadres, cómo hago, incluso algunos rudimentos de guión. Y lo más importante, que el libro decía que si uno quería ser un profesional del dibujo tenía que dibujar por lo menos 2 horas diarias. Claro, la práctica hace maestro. Y desde esa época yo, combinando con mis estudios, incluso con los estudios universitarios, dibujé 2 horas diarias, como mínimo. Había vacaciones, por ejemplo, enero y febrero, nosotros salíamos siempre en febrero a vacaciones, enero lo pasaba todo el día dibujando. Primero a lápiz, después fui adoptando las técnicas con tinta, coloreando con tinta, acuarela o con lápiz, qué sé yo. Y bueno, todo esto, digamos, no sin tener un destino claro si yo me iba a dedicar al arte o no. Ah, ya era un hobby marcado, pero aún no tenía un hobby. Pero yo entré a estudiar a la universidad otra cosa, que fue ingeniería química. Y durante la carrera, digamos, dejé un poco de dibujar, seguía haciendo algunos bocetos y qué sé yo, pero ya no dibujaba con la fiebre que dibujaba hasta los principios de mi adolescencia. Y el año 65, mi hermano tocaba en un conjunto de jazz, de Retaguardia Jazz Band, en el club de jazz, junto con Jorge Carballo, conocido como Jorcar, que es un dibujante cómico chileno de publicidad bastante conocido, digamos, anterior un poco a la época mía, pero que después siguió trabajando durante muchos años, incluso fue parte del equipo de Condorito. Y Jorge en ese momento me dice, mira, Germán, me dice, yo sé que tú dibujas, he visto tus monos, y en Zig Zag están necesitando gente, porque están organizando
un departamento de historieta bastante grande, están aumentando la cantidad de publicaciones, y yo te puedo conectar con Temo Lobo, que es amigo mío, para que tú le lleves unas muestras. Yo le dije, oye, encantado, dibujé algunas cosas, digamos, en esa época, bueno, había perdido un poco la mano, digamos, en cuanto le pasaba tinta, dibujo a lápiz lo mantenía. Y llegué con estos monos a conversar con Temo. Me recibió muy bien Temo, estuvimos conversando y me dijo, mira, tienes condiciones, se nota que dibujas, pero te falta un poco soltar la mano, sobre todo en la parte de tinta. Entonces miró, digamos, yo le había llevado una secuencia de 3 páginas de ciencia ficción, porque el Temo tenía en ese momento la dirección de la revista Rocket. Claro, y bueno, quien no escuche, Temo Lobo es el que creó Gunman Pato. Claro, sí, para que no escuchen, por si acaso. Homero el Piloto, Ferrilo el Autómata, Dolce Vito, Máximo Chambone, etcétera, es la personalidad más grande del cómic chileno, de todas maneras. Bueno, entonces Temo me dice, ¿y estas 3 páginas qué son? Entonces yo en ese tiempo estaba leyendo mucha ciencia ficción de la colección Minotauro, una colección argentina que salía acá con las novelas Ray Bradbury, Sturgeon, un montón, lo más granado de la ciencia ficción que había. Entonces me dice, y esto, entonces le explico, mira, esto es una expedición que viene en busca de esto y ta. Dice, ¿y tú creas historias? Sí, le dije, yo hago el argumento. Entonces me dijo, empieza a practicar el dibujo, a soltar la mano y tráeme guiones. Bueno. Entonces, volví a la casa feliz, ¿no? Le hice un guión, se lo llevé, me gustó, me dijo, tráeme guiones, empieza y sigue practicando. Bueno, empecé a hacer guiones, algunos digamos, en compañía de mi hermano, que él daba la idea y yo desarrollaba el guión en forma historietística, ¿no? Y empezamos a trabajar para Rocket. Y en un momento, es decir, Temo me dice, ¿cómo está la mano? Me dijo, sí, le dije, practico todos los días, yo creo que ya he estado empezando a tomar la mano con la tinta, pero dice, mira, no te preocupes, hagamos una cosa, hazme una historieta a lápiz y yo te la voy a pasar a tinta. A mí fue consagratorio, porque yo dije, sí, un aprendiz a tener la práctica más encima. Levanta algo de interés en un consagrado como Temo para que se dé el trabajo de pasarme a tinta los monos. Y que yo ya pasé al año del otro lado. Saltó un paso tremendo. Empezamos una colaboración bastante fructífera con Temo. Yo debo haber hecho unas 6 o 7 historietas con Temo. Mientras estaba en esto, se me acercó un día Gilberto Urzurrún, que dibujaba con el seudónimo de Curro, también de la época es una generación anterior a la mía. Y me dijo, mira, yo sé que tú haces guiones, me dijo, y sé que también dibujas, y tienes tiempo como para hacerme algunas cosas. Le dije, sí, yo tengo tiempo, digamos, y si no me lo hago, me interesa desarrollarme en esto. Él en ese momento dirigía las revistas Sueños Maravillosos y Mundos Fabulosos. Entonces me dijo, necesito guiones sobre mitos, sobre leyendas, ese tipo de cosas. Y cosas de fantasía, pero no de ciencia ficción, de fantasía. Claro. Bueno, y empecé a desarrollar. Primero, me acuerdo de haber hecho unas historietas sobre mito de la mesa redonda. Usted lo primero que hizo fue algo que se llama El Mago, ¿o no? Claro, El Mago, eso lo hice basado un poco, me había comprado Las Mil y Una Noches, los 4 tomos, me leí los 4 tomos de Las Mil y Una Noches. Entonces de ahí, no sacando historias de Las Mil y Una Noches, pero inventé este famoso personaje del mago, que era el mago con un sobrino aprendiz, ¿no es cierto? Y de eso hice 3 o 4 historietas, pero a veces a revista completa de 32 páginas, con dibujos bastante precarios para lo que logré después, pero bueno, estaba empezando. Todo el inicio. Aparte de eso hice un personaje que se llamaba Papa Joe, que era un marino retirado que vivía en la casa de sus hijos y que tenía unos nietos a los cuales les contaba historias sobre sus andanzas en el mar. Y este marino nunca estaba seguro si lo que estaba contando lo había vivido o lo había inventado. Esa era pero las historias eran más o menos entretenidas, mantenía a sus nietos muy entretenidos contando este tipo de cosas. Creó otro personaje que se llamaba el Duende, que era un duende que se le aparecía a un tipo,
tipo medio fracasado y trataba de ayudarlo, pero con resultados no muy buenos. Pero hice también, por ejemplo, mitos griegos, mitos nórdicos. Dibujando los dioses, todo eso. Un montón de trabajo. En un momento dado, Temo se fue de Rocket y dejó la revista. Fue reemplazada por Robot. Y se hizo cargo de Robot, que era Cucho Cardemil, Agustín Cardemil, que era escenógrafo de Canal 13, que también era amigo de mi hermano porque habían tocado jazz. La misma banda. Ya. Pero yo con él no tenía muchas relaciones, pero no nos conocíamos. Entonces, yo prácticamente colaboré muy poco con la revista Robot. Debo haber hecho unos 3 o 4 guiones. Pero en ese momento también Sueño Maravilloso, Mundo Fabuloso, que le fue de las manos a Usurún, tenía demasiado trabajo. Empezaron a tener problemas con la entrega de los números a taller y finalmente la revista no tenía una venta tan alta. En ese tiempo una revista que vendiera menos de 30.000 ejemplares quincenales no era negocio para la empresa, se cortaban. Hoy día esos tirajes son soñados. Claro. Bueno, en un momento dado que yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Porque se está acabando la pega, ¿no es cierto? Se acerca el jefe de piso del departamento de historieta. Parece que la directora había escuchado algo de mí, a pesar de que nunca habíamos hablado. Y me dice que me quieren encargar el Sheriff de los Milagros, que era un personaje, un cowboy, que era creado por un guionista boliviano. No recuerdo el nombre en este momento. Y me encargan esa. Yo nunca había hecho una revista de cowboy, siempre había hecho revistas de guerra, de piratas, cuando chico, digamos. No tenía experiencia en cowboy. Entonces tuve que empezar a buscar caballos para aprender a dibujar caballos, que es la base de una historieta de cowboy. Y empecé a tomar este personaje. Ahora, ya no estaba haciendo guiones porque estos guiones venían de Bolivia. Pero de ahí, en un momento dado, pasé a Ruta 44. En Ruta 44 el personaje se llamaba Jimmy Tornado Sala. Lo había creado Héctor Estergel y lo dibujaba un dibujante argentino bien conocido que se llama Sopi. Parece que en un momento dado tuvieron algún problema con Zigzag, no sé si en cuanto a la entrega o dinero, la verdad que no, bueno, yo no tenía por qué meterme en eso. Claro. Y me encargaron a mí el personaje. Y de ahí tomé Ruta 44 y seguí dibujando Ruta 44 y además tomé El Muertero para Farwell, que también había sido un guión de Estergel, que lo había dibujado Brecha, el primer número, y después empecé a dibujarlo yo. Y de ahí ya entré en la mecánica de las historietas de cowboy, haciendo también algunas de Fraiberti, que era otro personaje que ahí no escribía los guiones yo, sino que eran de Zamorano. Y además empecé a hacer El Zorro de Walt Disney, pero no se conoce mucho mi participación porque no nos dejaban firmar. Pensaba mucho en ese tiempo que se perdían las firmas los dibujantes. Claro, no, es decir, Walt Disney no permitía que alguien firmara. Entonces a mí me encargaban de urgencia porque habían dibujantes del Zorro que no eran muy cumplidores y de repente necesitaban una historieta de 8 páginas para el Zorro y me la encargaban a mí porque sabían que iba a hacer el guión, iba a hacer los dibujos y iba a entregar a tiempo. Así me amaneciera dibujando, porque en ese sentido siempre fui muy responsable, a diferencia de muchos colegas que eran muy talentosos, pero que tenían problemas de cumplimiento. No Oiga, ¿y esta revista del Zorro Disney para la revista en Latinoamérica o a veces incluso para el extranjero y lo tenían que firmar ellos? La verdad, yo creo que las historietas que se hacían en Chile se deben haber publicado en Latinoamérica, porque Zigzag tenía, después yo me enteré, digamos, la revista James Bond se vendía hasta Panamá. Sí, y Zigzag tenía una filial en Colombia. Y tengo entendido que las planchas o digamos los negativos de las historietas, con todo el material, se iba a Colombia y ahí lo reimprimían. Y parece que Colombia es la que distribuía por lo menos en toda Centroamérica.
Bueno, estábamos en El Zorro, que hice algunas historietas, y aproximadamente el año 68 me llama la directora, doña Elisa Pérez, conocida como Elisa Serrana como escritora, una escritora bastante conocida, y me dice, Gabler, me dice, le quería contar que Zigzag ha adquirido los derechos de James Bond para hacer las historietas acá en Chile. Y queremos que usted se haga cargo del personaje. Usted vea los guiones y también dibuje junto con otros dibujantes, me dijo, porque va a ser una revista quincenal. Entonces me dice, pero usted, como sabemos que usted habla inglés, entonces, porque en ese tiempo había solamente 12 novelas traducidas de Fleming, que era Ruta 40, era De Rusia con Amor y El Doctor No. Eran las dos películas todavía, sí, pero había novelas anteriores de Ian Fleming, pero no las habían traducido porque Ian Fleming era medio desconocido para el mundo latino. Me imagino, bueno, y nuevamente, para quien no escuche, Ian Fleming es el creador de las novelas oficiales de James Bond. De hecho, claro, los cómics que usted hacía de él en la traducción en español o como sea, tenían la autorización directa de Ian Fleming y Laban International, creo que era la editorial de ellos. Sí, no, Zigzag tenía los derechos en regla, digamos, habían pagado bastante dinero. Bueno, entonces me encargan la revista. Partía la librería Evans, que era una librería especializada en libros ingleses, en inglés, digamos, que quedaba al lado del Teatro Municipal, y que yo era cliente de ellos porque yo compraba el MAD y otras cosas. Así que compré una caja con las 13 novelas de Ian Fleming y empecé a traducirla y a desarrollar guiones. Y mientras tanto partieron otros dibujantes porque yo estaba todavía con compromiso con Ruta 44, con Parvo, entonces no podía dibujar James Bond al mismo tiempo. Pero al cabo de un tiempo ya empecé a dibujar historietas de James Bond, y de los 59 números de James Bond debo haber dibujado unos 17, 18 números. No, los otros tuvo Abel Romero, Lincoln Fuentes también. Trabajó. Eso es lo que recuerdo. Usted trabajaba de todo en el mismo tiempo, en tantas revistas, el cómic. Y yo, paralelamente a hacer los dibujos de James Bond, tenía que hacer los dibujos, es decir, los guiones de Ruta 44, porque Jimmy Tornado Salas seguía apareciendo. Oiga, y eso, eventualmente algunos guiones de Zorro. Y en un momento que fue hay una anécdota bien divertida, me llama la persona que estaba a cargo de revisar los guiones y me dice, oye Germán, me dice, te quiero pedir un favor, porque tenemos problemas con Juan Marino. Juan Marino era el guionista muy conocido, el Dr. Morty, que hacía los guiones de Magua, de Jungla. Y una gran persona. Bueno, hacía también para los radioteatros también, sí, ¿no? Claro, él era muy conocido en el Dr. Morty, pero que también Dr. Morty salía como revista en Zigzag. Era una revista de bastante éxito. Entonces me dice, mira Germán, me dice, tenemos problemas con don Juan Marino porque se ha atrasado con algunos guiones y necesitamos material para Jungla, para el personaje de Magua. Entonces necesito que me haga unos guiones. Y bueno, tuve que empezar a leer revistas de Magua para interiorizarme del tema. Claro, porque es otro ámbito totalmente diferente igual. ¿Ah? Es un ámbito diferente igual, entonces tenía que estudiarlo también. Claro, tuve que leerme varias revistas para ver de como qué se trataba. Como si tuviera poco que hacer en el momento. Claro. Entonces hice 2 guiones. ¿Ya? Y bueno, los aceptaron, pero el corrector llamó a Juan Marino y le dijo, mire, no se preocupe don Juan, si tómese su tiempo porque Germán Gabler hizo 2 guiones de Jungla que quedaron extraordinarios. Y me contó a mí. Y don Juan Marino al día siguiente apareció con los guiones. Yo creo que los padres querían a lo mejor unos reajustes de precio o algo así. Aportillando ahí. Claro, y fue los únicos 2 porque ya él empezó a cumplir completamente. Y yo la verdad que no tenía interés en competir con don Juan Marino porque había trabajo para todos allá, así que... Claro. Bueno, seguimos con James Bond
Y bueno, llegamos hasta el número 59 y lamentablemente, bueno, se produjo un cambio de gobierno. Los obreros, más algunos empleados se tomaron la empresa y se hizo cargo en ese momento en el gobierno de la Unidad Popular. Allende nacionalizó o estatizó la empresa Zigzag y se transformó en Quimantú. Claro. Entonces, yo en ese momento me habían nombrado como director de la nueva revista que iba a salir en competencia con Mampato. Era para mí un sueño, porque significaba no solamente, es decir, primero una consagración, porque de guionista y dibujante pasaba a dirigir una revista que iba a ser la revista más importante de Zigzag, porque era la revista infantil que reunía todo, se suponía lo que podía desarrollar el departamento de historieta para los lectores infantiles. Yo había armado un equipo muy bueno, estaba Romero conmigo, Cárdenas, Igor, toda la gente estaba dispuesta a sacarse la mugre en una revista que iba a ser lo mejor que podía hacer Zigzag. Me respetaron los nuevos, llegaron gerentes nuevos, otro tipo de personajes, ¿no es cierto? Y había llegó Patricio García, un sociólogo que había estudiado en la Universidad Católica igual que yo, pero no nos conocíamos, pero él me ubicaba más o menos. No, me imagino. Y me dijo que no me preocupara y que siguiéramos trabajando igual, que siguiéramos con el programa. Pero de a poco empezaron a haber algunos cambios y aparecieron un par de sociólogos belgas, franceses, que eran Armand y Michel Martel, que se hicieron cargo un poco de las temáticas que debían aparecer en estas historietas que iban a estar en esta revista en particular. Ellos querían algo con más contenido social. Yo lo que hice, lo que traté de hacer con más contenido social nunca fue suficiente para ellos. Entonces yo en un momento dado me di cuenta que en realidad lo que ellos buscaban era algo como muy partisano. Claro, puede ser. Demasiado cargado hacia un lado, y no me pareció bien porque esto era una revista supuestamente para niños. Entonces, y como yo no estaba de acuerdo con la filosofía que ellos tenían, tomé mis cosas y me fui. Y ahí se acabó mi aventura en Zigzag. Claro, porque aparte igual no le quitan la libertad de creación a ustedes cuando le están presionando a cierto punto, cuando ya venía siendo director de la revista, entonces igual claro. Complicado. Claro, yo entendí que no podía trabajar con ellos. Ahora, la revista que yo estaba planificando salió después con el título de Cabros Chicos, que fue una revista que tuvo un inicio espectacular, con una venta tremenda, digamos, porque estaba toda la euforia del triunfo, ¿no es cierto?, de este nuevo gobierno, que iban a cambiar las cosas en el país, pero a medida que fue pasando el tiempo, la revista fue decayendo y no duró más de un año. Al final los tirajes, incluso en un momento dado, el Patricio García me llamó a mí, yo estaba trabajando ya en la industria química, en Soquimich, y me llamaron a mí para que me hiciera cargo de la revista. Pero yo le dije, mira, yo te agradezco la confianza, le dije, pero yo voy a llegar allá en un ambiente que no es en el que yo me muevo habitualmente. Entonces va a haber muchas presiones, porque yo obviamente voy a tener que cambiar personal del que está en la revista, porque las cosas no se están yendo bien. Habían partido con casi 300.000 ejemplares los primeros números, y estaban en 25.000 al cabo de un año, porque se les había pasado la mano en el contenido ideológico en la revista. Entonces, bueno, deseché el asunto, bueno, y después se terminó la revista. Paralelamente, como obviamente yo tuve una baja en mis ingresos, porque yo era un guionista más o menos cotizado, un dibujante con una carga de trabajo enorme. No había ejercido mi profesión justamente por eso, porque no tenía tiempo de dedicarle a otra cosa nada más que al dibujo y a la escritura. Claro. En ese momento, cuando me fui a Soquimich, obviamente yo tenía el típico trabajo 9 to 5, como dicen los gringos, ¿no es cierto? Estaba a cargo en el laboratorio de investigación que estaba en la Universidad Técnica del Estado, me habían mandado hacia allá, y en las tardes tenía tiempo y me salió un trabajo para Argentina, adaptando novelas famosas. ¿Por qué
preferían de Argentina a un dibujante chileno, siendo que los argentinos están llenos de dibujantes muy talentosos, por una cuestión de costo. Porque en ese tiempo era la unidad popular, el dólar, había un dólar negro, un valor exorbitante. Entonces esta empresa, la empresa que me había contratado a mí en Chile, traían dólares de Argentina, los liquidaban en el mercado negro y me pagaban a mí en pesos chilenos. Entonces podían darse el lujo de pagarme a mí una muy buena cantidad y le salía la mitad de lo que le salía a un dibujante argentino. Bueno, hice 8 historietas, adapté los 3 mosqueteros, el retrato de Dorian Gray, 2 títulos de Las Mil y una Noches, 2 de cuentos de Edgar Allan Poe, Ivanhoe y otra que se me escapa. Puros clásicos de cuentos en general, para encima. Claro, o sea, que quedaron en la historia. De 80 páginas. Ahí no podía dibujar todo yo, así que trabajé, me pasaba tinta a Abel Romero, gran amigo, no sé si tú lo conoces o lo has podido. De nombre me suena, pero la verdad no lo conozco. Bueno, es un gran dibujante, yo diría, está en el top 5 de los mejores dibujantes de Chile, digamos, en cuanto a historietas serias. Vamos a averiguar ahí después. Y junto con Mario Igor, digamos. Y el otro que me pasaba tinta y que es un dibujante injustamente olvidado, que es José Rubén Orellana, Pepe Orellana, que es también un gran dibujante chileno, digamos, con un pasado a tinta espectacular, pero espectacular. Un tipo que debió haberse ido de Chile porque tenía talento que le sobraba, pero tenía sus problemas, ¿no? Esta gente eran medios bohemios, a pesar de que era un tipo sobrio y todo, pero vivía más bien de noche que de día, pero un gran tipo, gran persona, y ellos me ayudaron a sacar esta tarea, digamos. Después, cuando cambió el gobierno, obviamente el dólar volvió a la normalidad y se acabó el trabajo con Argentina. Y ahí surgió Killer. Eso. Claro. Entonces, bueno, yo había adaptado, traduje todas las novelas de James Bond. Claro, y usó hartos guiones del James Bond que usted había creado para Killer. Para Killer, claro. Entonces, estuve viviendo con el mismo socio con que habíamos hecho las historietas para Argentina, pero que ya quería trabajar acá en Chile. Estuvimos analizando, la idea era crear una editorial. El problema es que el momento económico no era muy bueno, porque había todavía una inflación larvada que había quedado, es decir, el gobierno militar, ¿no es cierto?, había tratado de arreglar la parte económica, pero no habían tomado todas las medidas. Los primeros años fueron bastante, hubo mucho desacierto en el manejo económico, es decir, hay gente que no estaba muy al tanto, o la situación del país era tan mala que era difícil arreglarla en poco tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que esta editorial, nosotros teníamos más o menos 4 revistas pensadas, pero la que partimos con Killer. Ahora, se me ocurrió a mí, dije, bueno, ¿qué cara le pongo a este agente secreto? O sea, a este Charles rubio Bronson. agente secreto. Claro, y en ese momento estaba de moda el Vengador Anónimo de Charles Bronson. Ahora, yo soy fanático del cine, digamos, mis principales hobbies primero es la música, después viene el cine y después el dibujo entonces yo a través del cine yo conocía la carrera entera de Charles Bronson, desde el Museo de Cera, cuando trabajaba, no tenía ni barba ni bigote, y dije, bueno, este es el tipo, tiene la estampa recia, ¿no es cierto?, que se necesita para un agente secreto despiadado, y le puse la cara de Charles Bronson. Nunca dije que era la cara de Charles Bronson. Ahora, en esa época no había tanta preocupación en cuanto a los derechos de imagen. Claro. Esos partieron después. En el hecho, nosotros habíamos hecho James Bond con la cara de Sean Connery, y Zigzag tenía los derechos de James Bond, pero no tenía los derechos de la imagen de Sean Connery. Claro, no creo que Sean Connery se haya enterado de que había esta revista. Bueno, partimos con Killer. Partimos con una buena venta. No tenía la venta de James Bond, que James Bond debe haber vendido 400.000 ejemplares quincenales, porque en Chile vendió 80, pero vendía en toda Latinoamérica. Pero partimos con un tiraje más o menos de 35.000 ejemplares de Killer, que era, digamos, podía dar buenos réditos.
¿qué pasó? Que en esa época nosotros mandábamos a imprimir un número y la plata que recolectábamos no nos alcanzaba nos alcanzaba apenas para imprimir el segundo número. ¿Por qué? Porque había que subir el precio, porque nos subía el costo, en 15 días subía el costo de impresión. Había un acuerdo con los suplementeros que venía de tiempos inmemoriales, en que cada alza de precio, esa diferencia iba para los suplementeros para evitar que se descapitalizaran. Pero eso había sido pensado para un alza anual. Entonces las editoriales, si bien es cierto que regalaban una diferencia durante el primer número, bueno, tenían para revistas quincenales 26 quincenas más para recuperarse. Ahora, yo hablé, incluso me reuní con el presidente del sindicato de suplementeros de Santiago para explicarle esto. Y le dije, mire, si ustedes persisten en este convenio, que además lo manejaban las distribuidoras, que nosotros yo entregaba las revistas, claro, y la distribuidora me liquidaba lo que correspondía de acuerdo a los acuerdos. Entonces le dije, ustedes van a matar el cómic. Entonces me dijo, nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Oiga, está bien, ustedes tienen derecho, pero traten de tener revistas. Porque cuando no tengan revistas, ¿qué es lo que van a vender? ¿Dulce o diario? Sí. Bueno, yo creo que eso fue lo que prácticamente sepultó, digamos, a la industria del cómic nacional en esa época, porque los tirajes se vinieron abajo y además desaparecieron varias revistas. Nunca entendieron esto. Ahora, el Killer se vendía bien, pero como te digo, nosotros lo que recaudábamos apenas alcanzaba para imprimir. No alcanzaba para la producción en general de lo que se estaba haciendo. Claro, entonces en un momento determinado mi socio me dijo, oye Germán, no podemos seguir con esto. Estábamos en el número 9, yo estaba preparando el número 10. Ahí también trabajaba medias con Romero y con Igor, dos de las personas que yo tenía más confianza en cuanto a la calidad y nos entendíamos muy bien como personas. Entonces me dice, mira, vamos a tener que parar la revista, y bueno, yo le dije, bueno, será. Y me dijo, mira, yo voy a llevarme la devolución, porque siempre cuando uno edita una revista, edita más o menos un 20%, es decir, entre un 15 y un 20% más de números. ¿Por qué? Porque después la gente, la que compró el número 5, sale a buscar el 1, el 2, y el 3 y el 4. Entonces, siempre el kiosco empezaba a pedir revistas antiguas. Entonces se guardaban en bodega y finalmente salían de todo. Y cuando había algún pequeño remanente se liquidaba eso. Entonces mi socio tomó todas las revistas de Killer, las subió arriba de un camión, que eran más o menos 9 números por unos 4.000, 30 y tanto, 40.000 números, y cruzó la frontera argentina donde él tenía contacto, y después me contó que mientras habían llegado con el camión a la aduana y estaban desencarpando porque había una revisión aduanera, habían unos tipos argentinos ahí mirando qué venían en los camiones, viendo posibilidades de negocio. Y se le acercó un argentino y le preguntó, le dijo, ¿qué es esto? Bueno, son unas revistas que sacamos en Chile, esta es la devolución. Entonces le preguntó detalles, la cantidad, y miró la revista, le dijo, bueno, ¿cuánto vale esto? Entonces le dijo, bueno, estos son 40.000 revistas, por tanto. Ya le dijo. Y compró el camión completo. No. Ya. Y por eso que Killer es conocido en Argentina, pero se hizo muy escasa en Chile, porque esa devolución que fueron casi todos los números para allá, desapareció, se fue toda Argentina. Así que en Argentina se conoce Killer. Y ahí no lo contactaron después, así como, oye, igual nos gustaría tener más de Killer. Claro, lo que pasa es que, por un lado, yo seguía trabajando en Sukimich y había ido ascendiendo paulatinamente de nivel de cargo, hasta que llegué a ser asesor del gerente de ventas. Era jefe de la división de estudios de Sukimich. Había hecho una carrera más o menos en un corto plazo, y de repente me salió una gerencia general de una empresa que había, el grupo Bulco, era una empresa de caucho muy grande de San Bernardo. Había adquirido una empresa que todavía estaba en manos de la Corfo, porque durante la Unidad Popular hubo varias empresas que fueron tomadas,
y que quedaron en manos de la Corfo, y la Corfo las administraba. Una administración que fue catastrófica. Cuando yo me hice cargo de esta empresa había 120 personas en las casas. Y llevábamos 3 años de gobierno militar ya, y seguían pagándole a estas 120 personas que estaban en la casa porque la empresa no tenía mucho trabajo. La manejaba un ingeniero de la Corfo que tampoco tenía mucho interés en la empresa porque era un empleado estatal en buenas cuentas. Entonces me tocó hacerme cargo de esto, y que era bastante trabajo. Entre paréntesis, cuando le mandé una carta a los 120 personas que se reincorporaran al trabajo, llegaron 8, porque todos estaban trabajando en otras cosas. Eso era más o menos cómo se manejaba. Bueno, de ahí yo dejé el dibujo. Ahora, un poco tiempo antes yo había hecho 2 historietas para Manpato, que las hice durante la época, la primera empezó, todavía estaba el gobierno de la Unidad Popular, y la segunda fue cuando ya habían subido los militares. Sería, colaboró en la parte de los 4 Alborada y con Tiki, ¿no? Y con Tiki. Claro, esa la hice, yo me acuerdo que estaba el director de Manpato en ese tiempo, era Vittorio Di Girolamo. Yo llegué a Manpato porque casualmente la secretaria de Manpato era prima de mi señora. Entonces yo en ese momento no estaba dibujando, pero bueno, había ido subiendo en Soquimil, lo que me significaba un mayor ingreso, porque yo cuando empecé como ingeniero en Soquimil, los ingresos míos cayeron a la mitad de lo que yo recibía dibujando. Entonces por eso tuve que empezar a dibujar para Argentina. Entonces bueno, empezamos con Manpato, y alcancé a dibujar 2 historietas de los 4 de la Alborada que tuvieron buena acogida, y yo después me he encontrado con varios fans de los 4 de la Alborada, entre ellos uno bastante ilustre que es Gonzalo Martínez. No sé si lo ubicas. Martínez, me suena mucho él. El que hizo Mocha Dick. Ah, ya, sí lo ubico. Sí, es arquitecto. Él dice que él decidió dibujar a través de los 4 de la Alborada. Él no imita el estilo, pero él dijo, yo quiero hacer algo chileno, y de ahí empezó y nos hemos encontrado, esto yo lo supe a través del editor mío, Claudio Álvarez, que es amigo de Martínez, y en la primera FIC que estuve yo el año 2017 me lo presentó, y él incluso me compró originales de los 4 de la Alborada. Tiene en su oficina unos. ¿Qué le pasa ahí cuando ve que grandes dibujantes también se inspiraron gracias a sus dibujos? Claro, es decir, algo hice. Yo la verdad que siempre tuve un perfil bastante bajo. No participaba, primero no participaba mucho de la parte social de los dibujantes, porque yo primero estudiaba y dibujaba, y estudiaba una carrera más o menos complicada en que tenía laboratorios en las tardes. Entonces no tenía mucho tiempo de partir. Yo un tiempo estuve saliendo con los dibujantes de Rocket y todo, pero no podía darme el lujo porque era el carrete largo. No, y con toda la pega que tenía entre editando, guión y cosas, no tenía. Ya estaba casado, digamos, ¿Cuánto dormía don Germán en ese tiempo en el pic de haciendo tanto cómic? Hay veces que estaba hasta las 3 de la mañana dibujando, sábado y domingo también dibujaba. Pero eso era cuando estaba, digamos, en Soquimich. Digamos, cuando me estaba solamente dedicado al dibujo, ya tenía más tiempo para hacer otras cosas. Usted también participó, también hizo la revista MASH, que era parodia de la revista Mad. Claro, yo era fanático del Mad. Un clásico Mad. Y dije, bueno, con otros socios sacamos la revista MASH. Ahora, ¿qué pasó con la revista MASH? Yo cometí el error de distribuirla a través de Continente, que era una distribuidora que había sido... Zigzag se había partido en 2 cuando perdieron la imprenta, que se la entregaron al gobierno como equivalente. Zigzag empezó a hacer algunas cosas y tenía esta distribuidora Continente. Y la verdad que Continente, a mí, yo creo que me hicieron todo lo posible para que yo no me levantara como editor, porque yo le daba a ellos 45 días de plazo para que me pagaran la revista, y ellos a los canillitas se la entregaban al contado. Y los suplementarios no tienen capital.
No, y no Entonces le los decían nada. suplementeros necesitan que les den crédito. Entonces, prácticamente decirle al suplementero, esta revista la tiene que pagar al contado, eh, dijeron, no, No. no me interesa, entonces no. Entonces, la revista no tuvo buenas ventas y decidimos con mis socios finalmente, después del número 6, la cerramos, que fue lo último que hice yo para Chile y terminé haciendo 2 historietas para Fleetway a través de Temoló. Fleetway era una gran empresa británica de cómic. Ellos suplían todas las historietas que salían en zigzag para la revista Trinchera, Guerra, U2. Era una gran, es como un DC Comic, pero inglés. Claro. Hice 2 historietas ahí y no hice más porque en esa época ya el dólar estaba muy bajo, entonces lo que yo recibía por dibujar, digamos, no era muy relevante, me quitaba tiempo, yo ya era gerente general de una empresa No, ya en otro y una cargo. fábrica en que estaba, digamos, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a 9 de la noche, iba los sábados a ver la mantención y los domingos, mediodía por lo menos, entonces ya le estaba quitando tiempo a mi familia y así que ahí prácticamente abandoné el dibujo. Ahí se Lo dio el último que hice. retiro. Yo claro, decía, se retiraba tal año y no encontraba información. Y dije, ¿por qué se habría retirado? Claro, entiendo que igual. Y dentro de ese tiempo igual no pensó, digo así como, igual me gustaría hacer como algo chiquitito y después si en algún momento postularlo o 100% fuera del dibujo ya en ese Claro, tiempo. cuando estaba en Zigzag estaban planeando, es decir, no, cuando estaba en Sukimich, perdón. Sukimich querían, en tiempo de la Unidad Popular, querían sacar una revista para los campesinos. Y de ahí me pidieron, yo al principio me negué, pero yo le dije, mire, yo estoy trabajando acá de ingeniero, no, pero me Claro. presionaron un poco gentilmente, pero que Sí, colaborar. teniéndolo ahí Entonces mismo ahí es como. hice unos personajes criollos en una historia que se llamaba Palto Seco, que era un pueblo. Ah, Eso quedó, la tengo todavía la historieta completa, pero quedó inédita porque después, bueno, en cambio de gobierno se acabaron ese tipo de proyectos. Y lo último que hice fue Match, digamos, no. Ahora, eh, yo era fanático de la revista Mad, sí, todavía tengo un número importante de esa revista. Y me acuerdo, yo fui un tiempo gerente de producción de Televisión Nacional, sí. claro. Y a raíz de un viaje a Estados Unidos, digamos que iba a contratar artistas y ver, incluso estábamos viendo la posibilidad de comprar unas cámaras nuevas, me, me fui a la oficina de la revista Mad Ah, y golpeé la mire. puerta Se dio el y lujito ahí. me recibieron los gringos y me quedé conversando ahí como una hora, pero no alcancé a conocer a ninguno de los grandes, a Mort Oh. Racket, no estaban, pero sí con los tipos que hacían los pegoteos y No, pero igual de bien haber estado simpáticos. contento estando ahí. Claro, porque yo era fanático de la revista Oye, y ¿y aproveché alcanzó a ver así cómo de funcionaba Matt ahí? ¿Le contaron cómo funcionaban las publicaciones? Que igual son en revistas bien seguido de cómicos. había mesas de dibujo, pero muchos venían, digamos, con las colaboraciones desde afuera. Pero ahí Ah, estaba toda la persona que diagramaban y qué sé yo, secretaria, etc. Y aproveché de suscribirme, pues yo la compraba la revista en las librerías que ya. vendían cosas inglesas acá. Entonces me suscribí, aproveché de suscribirme por 2 años. ¿Y qué? Me robaron todas las revistas en el correo. No me llegó, creo que No. de los 2 años me llegaron 4 revistas. Así que tuve que seguirlas comprando en las librerías, que los gatos de campo que habían en la aduana aquí en Chile era impresionante. Yo creo que ahora ha mejorado, ¿eh? Pero antes Sí, ahora a las mejorado. empresas no le No, pues robaban a ya las antes no personas. había quien reclamar, pues ahora por último ya está todo en línea para hacer los reclamos, entonces se ha perdido. ¡Ay, qué Sí, lástima haber claro, no, perdido ahora, las ahora, revistas! ahora. Oiga, y el otro día vi, de hecho, que un doble de Charles Bronson estaba con su cómic. ¿Alguna vez lo contactó? ¿Cómo se dio? Le dijeron así, ¡ay, qué bacán que hay un cómic de esto! ¿Cómo fue? Claro, lo que pasa es que, bueno, el año 2017 apareció Claudio Álvarez por acá, pero yo estaba vendiendo unos originales. eh, y dentro de los originales de Killer, yo le mostré el Killer número 10 que había quedado sin hacer. ¿Ya?
estaban las páginas, habían 28 páginas dibujadas enteras, que esa la había hecho yo entero, lápiz y tinta, y unas páginas a lápiz. Y él consiguió a alguien que las pasara a tinta, porque yo había perdido un poco la mano en el pincel, y se sacó el Killer inédito. A raíz de estos Killer, Claudio Álvarez sacó con la editorial de él los 5 tomos de Killer integrales, digamos, con 2 números por cada uno, y hizo contacto con una editorial en Estados Unidos, que es Pulp 2.0, que es la que está editando Killer en Estados Unidos, también de la misma forma, 2 números por tomo, y eso se venden a través de Amazon. Sí. En ese momento, el gringo que estaba a cargo de Pulp tenía un contacto con una empresa, con una productora de cine, y dado que existía este actor que era un doble de Charles Bronson, de origen húngaro, que de apellido Bronsky, pensaron en que se podía hacer, porque el gringo estaba entusiasmadísimo con Killer, que se podía hacer una película, serie B, digamos, porque digamos no era una productora, digamos, de poca envergadura, pero pensaron que podían, digamos, colocarle en el circuito de serie B y ver el resultado y que podía lograrse mayores cosas en el futuro. Y aparece la foto de este gringo con una niña que no conozco, japonesa, con el tomo editado en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó? Esto fue antes de la pandemia. Y empezó la pandemia y se fue todo por el drenaje. Sí, incluso, y el actor era igual. Claro. Yo tenía, incluso paralelamente, había mandado un guión de cine a una productora en Estados Unidos de Miami, que les gustó mucho, pero que tenía que ser rodado en Nueva York, porque por el ambiente no daba para Miami, con las palmeras y todo. Esto era un thriller medio oscuro, así que y desgraciadamente también se quedó parada por la pandemia y los tipos no han podido levantar, porque después de que vino la pandemia, el negocio del cine se vino abajo, sobre todo para las compañías de poco capital. Así que ahí estoy esperando que alguna vez se reabra esto y pueda hacerse ese guión, porque había interés por hacerlo. Sí, hoy me imagino habría sido bacán igual ahí ver su personaje desarrollado en película o un guión de usted. Sí. Usted trabajó como ejecutivo de TVN, Radio Aurora y también harto guiones para cine y televisión, ¿cierto? Claro, y hizo una tele... lo que es divertido es que hizo una teleserie completa para Megavisión. ¿Ya? Esta teleserie la hizo a fines de los 90. Son 90 capítulos. Esta teleserie fue elegida por un grupo en que estaba Ricardo Miranda, que era la persona que había creado el área dramática de Canal 13, que estaba en Mega, y otros tipos más o menos pesos pesados, y la eligieron entre como 60 o 70 proyectos. Hicimos el contrato, yo empecé a escribir los guiones, pero la teleserie que tenían antes ellos fue un fracaso tan grande que cerraron el área dramática. No. Al cerrar el área dramática se acabó, pero yo tenía el contrato firmado. Entonces trataron de negociar conmigo y le dije, oiga, yo firmé este contrato, yo me comprometí a escribir esto, y a ustedes les conté que yo la saqué esta de Canal 13, porque Canal 13 estaba en línea para producir, pero se iban a demorar 2 teleseries más, porque pero estaba aceptada ya. Ustedes me pidieron, así que me cumplieron el contrato, y esa teleserie está hecha, pero Megavisión nunca la ha querido hacer, porque Megavisión es un ambiente, la televisión es un ambiente muy cerrado. Yo me di cuenta en los 3 años que estuve en Televisión Nacional cómo era la cosa. O sea, hay como grupos de gente muy, muy unida entre sí, muy amigos. Claro. Entonces, entrar en eso es muy, salvo que se produzca un descalabro como lo que se había producido antes en Megavisión. Y a Megavisión le ha ido bien con sus teleseries, entonces no... Claro. Incluso yo en un momento dado le dije, están venciendo los derechos. Y me dijeron, no hubo caso. Así que, y todavía se lo retienen así como... Sí, tengo los capítulos, estuve un tiempo ofreciéndolos, pero después me aburrí, digamos, pero incluso estuve en conversaciones con
Azteca en México, que tenía yo 3 teleseries completas, pero también en TV Azteca hubo una barrida de gente, echaron a todo el mundo, se perdieron los guiones míos, los mandé de nuevo, también se perdieron, entonces yo dije, no sigo con esto. Es un ambiente extraño. Sí, hay mucho amiguismo en la televisión. Yo un tiempo trabajaba de extra y me daba cuenta mucho, hasta la selección de extra era muy de amigos, muy esto, sí. Sí, no, es un ambiente muy cerrado. Es muy falso lo que se ve al final, en verdad. No es tan como lo muestran en general. Bueno, a mí en mi experiencia en televisión nacional me pasaba eso. Los directores trabajaban con ciertas personas y de repente esas personas no daban el ancho. Y a mí me tocó tener varios conflictos con directores. Ahora, yo nunca llevé un amigo mío para Televisión Nacional porque me habrían pelado, habría salido en los diarios, porque era todo conectado con los periodistas y que había toda una zona. Pero sí, lo que yo exigiera rendimiento, y bueno, durante los 3 años que estuve yo, el canal tuvo una cantidad, un porcentaje de utilidad que nunca más volví a tener, porque se hacían las cosas. Primero hicimos unos programas tremendos, el Festival de Viña el año 81, cuando vino Julio Iglesias, Camilo VI, José, ¿no? Ese lo produje entero. Yo contraté a todos los artistas, porque en ese momento Televisión Nacional trabajaba con Viña, con la municipalidad, pero Televisión Nacional ponía el dinero y Viña contrataba. Entonces dije, no, nosotros hacemos el festival, nosotros transmitimos el festival y ponemos la plata, nosotros contratamos a los artistas. Y el festival pone la concha acústica, el ambiente y qué sé yo, y el concurso folclórico y el concurso de canciones. Pero o sea, el show... ¿Usted fue responsable del mítico Festival de Viña del 81? Porque es conocidísimo esa edición en particular. Porque en un momento juntaron, si no me equivoco, al Puma Rodríguez con el Julio Iglesias en el escenario. Fue el mismo año, ¿cierto? Claro, a mí me tocó hacer la gestión, porque yo había traído a José Luis Rodríguez cuando él cantaba una canción de una teleserie que estaba dando en Televisión Nacional, que tenía bastante éxito. Entonces yo me acuerdo haber lo de contraté punta a punta yo, creo que era, ¿no? La canción. Claro, y me acuerdo haber estado conversando en el fenecido Hotel Carrera. En el lobby del Hotel Carrera nos sentamos a tomar un café con el representante argentino que tenían y nos hicimos bastante amigos con el Puma. Y después lo traje yo a un especial que hicimos en Televisión Nacional, y cuando empezaba el festival del año 81 yo dije, bueno, hay que traerlo de todas maneras. Y además yo contraté a Julio Iglesias, fui a Miami a contratarlo, porque lo trajimos para un programa que se llamaba Aquí Hotel O'Higgins, que no se hizo en el Hotel O'Higgins, pero sino hizo en la casa que yo me conseguí de Juan Yarur. Yo hice las gestiones para que Juan Yarur, presidente del Banco de Crédito e Inversiones, me prestara su casa de veraneo para hacer el programa. Oiga, bien movido usted, don Yo no sé cómo lo engrupí, pero fue cierto. Lo que pasa es que en un momento dado yo le propuse esto y me dijo, mire, señor Gable, yo esto lo voy a conversar con mi señora. Yo dije, ya estamos listos. Claro, porque conversó con la señora Julio Iglesias en la casa de ella, pues se volvió loca. Hicimos el programa con... ¿Qué le iba a decir que no? Claro, y en el momento, a nivel de anécdota, en el momento que en un momento dado Julio Iglesias estaba como medio perdido en Viña, porque se había ido, él nos había pedido una casa en Olmué, que se la conseguimos, y estaba ahí con su séquito de amigas y qué sé yo, no se movía, perdió contacto con el público. Y para la noche final, el director, el Felipe Pavés, que es bastante amigo, me dice, oye Germán, me dice, tú que eres amigo del Puma, yo quiero pedirte un favor, ¿por qué no hablas con él y le pides que salga junto con Julio Iglesias? No le creo que usted fue el gestor de eso. Al escenario. Entonces le dije, tú estás loco, le dije, el tipo está matando. Julio Iglesias no lo quiere nadie en este momento. Le dije, ahora yo sé que cuando salga al escenario van a aplaudir y todo, pero después... No, me dijo, pero hay que salvar la noche final, que estamos con un rating trabajo. Así que, por favor, hazme esa vez. Total que partí al casino en ese momento, José Luis Rodríguez estaba almorzando con la gente del casino y de la municipalidad, y esperé que saliera, lo saqué del almuerzo. Saqué el almuerzo y salió ahí y me dice, hola Germán, ¿en qué te puedo hacer?
Entonces él, la primera vez que lo había conocido yo, él era una especie como de pastor, así, no oficial, ¿eh? Pero muy religioso, y siempre hablaba de las bondades, y la gente, se fue la onda parece, entonces lo saco del almuerzo, entonces le digo, más o menos, le digo, mira, José, yo te quiero pedir un favor, le dije, esto te estoy pidiendo porque yo sé que tú eres un hombre de Dios, y que eres un tipo generoso, desinteresado, buen cristiano. Entonces me miraba y dice, bueno, dime que le dije, yo quiero que tú salgas con Julio Iglesias al final a recibir el aplauso del público, qué sé yo, para que demuestren que no hay enemistad entre ustedes, que hay espacio para... Entonces me quedé mirando, como que riéndose, y dice, vaya lo que me estás pidiendo. Sí, te lo estoy pidiendo, le dije, ¿somos amigos o no somos amigos? Sí, me dijo, pero es como mucho. No, me dije, tienes que hacerlo. Ya me dijo, te lo voy a... Uy, mira, salió vaya anécdota, claro, que salió aquí inesperadamente. Ese es un momento claro, histórico en la tele nacional. claro. Oh, Y como te digo, lo importante fue que en ese momento para ese festival tomamos el control nosotros del espectáculo. Y por eso mejoró tanto, porque la municipalidad no tenía la experiencia que tenía Televisión Nacional en el contrato de artistas. Yo venía ya el año 79 contratando 4 o 5 artistas semanales. Entonces tenía contacto con todos los representantes, claro. Había eliminado todos los intermediarios de partida, porque en Televisión Nacional, y te digo, hoy día pululan los intermediarios, que es el cuarto tipo detrás de un artista. No, yo trataba directamente con el artista o con el manager del artista, ¿no? Y obteníamos resultados, es decir, bajábamos los costos, y por eso trajimos tantos artistas buenos. Qué bueno, no tenía idea. Oiga, tremendo. Y digamos, que viene a la ¿cómo se llama? La Superfest. No es la Superfest. Sí, la Superfest. ¿Ya? ¿Quién perdió? Hay una feria que se va a realizar a mediados de octubre, que la organiza Mauricio Marcuson, que es bastante conocido. Ah, sí, y viene el actor de Hulk. Sí, el actor de Hulk de la serie antigua. El actor, claro, viene Luz Ferriño. A él lo trajimos para el Vamos a Ver. A él lo trajimos para el Vamos a Ver el año 80. El 80 vino. Y dentro de las anécdotas, mi señora se tomó una foto con él. Ah, mira. Y tenemos la foto. Tenemos la foto de Luz Ferriño. Que se la voy a pasar a los productores de la feria para que se la muestren a Luz, porque yo creo que no se debe ni acordar de que vino a Chile el año 80. Mira, te voy a mostrar la foto. Ahí sí. Ahí está mi señora. Era bien buena moza. Sigo siendo. Le van a pegar, don Germán. Claro. Esa es una anécdota, porque ¿qué pasaba? Que en Televisión Nacional, en los estelares, siempre había gente muy importante de los bancos, de las agencias publicitarias, alguna gente de gobierno. Entonces, en los estelares siempre estaba yo, pero no aparecía. Yo estaba detrás, claro, porque había gente importante, por ejemplo, gerentes de banco, de agencias de publicidad, ¿no es cierto?, que había que atenderlos. Entonces, no estaba en la casa y mi señora no quería dejarme solo. Entonces acompañaba, y ella se mantenía también en bambalinas, viéndolo, pero por lo menos acompañando para no quedarse sola en la casa que se aburría. Y de ahí aprovechaba, digamos, se tomó foto con varias personas que estuvieron, entre ellos con la Greg Jones, digamos, en el momento que estaban los ensayos, porque dentro del programa no jugó. Claro. Así que tiene varias fotos con famosos. Yo no tengo nada con los, yo no me tomaba fotos, ¿no? Pero conocí un montón de gente. No, me imagino. Claro. La Grace Jones, el momento cuando se comió la planta, también, eso fue en el TVN, pues. Sí, claro, ¿no? Sí. Fíjate que aquí, como yo te digo, algo sé. La música anglo. Yo empecé con la música de la con el rock and roll. Bueno, antes escuchaba boleros cuando chico y todo, pero la música anglo es la que me dejó marcado. Entonces yo a la Grace Jones la conocía, pero en Televisión Nacional no la conocía nadie. Y un día llega el jefe de producción
Iván Vara, y me muestra un video de la Grace Jones. Yo lo había escuchado cantar y me pareció espectacular. Y de repente un día me llama el gerente de comercial y me dice, mira, aquí está Musar, Andrés Musar, que era el dueño del IB. Y me dice, está trayendo una gringa para la reinauguración de la discoteca, pero yo no la conozco, me dijo una Grace Jones. La Grace Jones, le dije yo, espera, ya voy a la oficina. Total que partimos a la oficina, me junté con Andrés. Sí lo conocía de nombre, pero era amigo del gerente de ventas, que era Jorge No era Carvalho. Allende. Jorge Allende. Ellos habían estado en Estados Unidos, total que trajimos a media a la Grace Jones con Andrés Musar. Estuvo en la inauguración del IB, la reinauguración, y en el vamos a ver, pero dejó la embarrada. Y después el día lunes, esto fue el viernes, el día lunes iba en la gran noche de la música disco, el gran baile, la música disco. Que ahí la vestimos un poco más recatada. Y dentro de la anécdota, yo estoy en el ensayo de la gran baile disco, iba a los ensayos yo porque, bueno, la cuestión es que hay 30 artistas, bailarines, todavía alguien que tenía que cortar el queque de repente, entonces se producían problemas entre el director, productor, así que yo tenía que estar en esa cuestión. Estoy metido ahí y se acerca alguien de la intendencia de gobierno militar y me dice, usted es don Germán Galo, usted está... Sí, yo soy gerente de producción. Por orden de la intendencia, la señora Jones no va en el programa. Entonces, ¿qué? Ese es el número principal. Sí, pero por orden del intendente no va la señora Jones. Le dije, mire, dígale al intendente que yo recibo órdenes solamente del gerente general o del director general del canal. Yo sabía que los dos no estaban, así que no lo... Le dije, yo respeto mucho al intendente, yo sé que él tiene sus labores, le dije, pero yo no dependo de él. Así que Televisión Nacional es Televisión Nacional, no es la intendencia. Así que si yo recibo órdenes de Hernán García Barcelato o de Jaime Pereira Larraín, que son las dos personas que están sobre mí, yo las cumplo. Pero yo del intendente no recibo órdenes. Total que dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí, porque el intendente era un militar. Claro. Entonces vamos a ver qué pasa. No pasó nada. No, y usted salió. Y usted no, si se porta tranquilo y se come una planta. Claro. Claro, y además que ese tipo de cosas no tienen ninguna importancia. No, sí es distinto. Hasta el día de hoy la gente cuando uno habla de la Grace, la que se come las plantas. Sí, inevitable acordarse. Pues, don Germán, unas preguntitas aleatorias para ir terminando. ¿Dibujante favorito? Ese para mí, Frank Robbins, es el top de los... Hay dibujantes buenos, pero en cantidad industrial, el dibujante de Eva Jones, por ejemplo, los dibujantes de Flash Gordon, por ejemplo, Dan Barry, Flash Gordon, clásico también. Alex Raymond. ¿Su cómic favorito que usted haya hecho? ¿Cómo? Que yo haya hecho. La Alborada. Mira. ¿Y personaje favorito que usted haya hecho? Killer. Me imagino. A pesar de que es derivativo, pero... Sí, pero tal cariño igual. El dibujo digital, ¿qué opina de él? ¿Ha practicado alguna vez dibujo digital? No, pienso en empezar el tema este año, porque tengo unos proyectos que yo creo que le vendría. Tal vez colorear digitalmente, porque yo creo que el dibujo me va a salir más fácil hacerlo a mano. Claro. Yo creo que la persona que colorea, si dibuja digitalmente, es porque a veces tienen problemas que pueden cometer errores y todo, pero yo con los años de experiencia, digamos, es difícil que pueda
bueno, primero yo dibujo a lápiz, es decir, y una vez que el lápiz está terminado uno pasa tinta, y si uno se equivoca lo puede corregir. Pero el colorido sí que me interesa hacerlo por computación, porque el problema que había, bueno, antiguamente coloreábamos por guía, por colores planos, pero hoy día se colorea, digamos, con tonalidades. Antes era imposible financiar una revista totalmente a colores, solamente las portadas eran a todo color, el resto era con color aplicado. Pero sí, en el computador lo bueno es que uno puede colorear, se equivoca, lo puede corregir. En cambio, si uno está pintando la acuarela con témpera y se equivoca, es bastante complicado corregir errores, y a veces son prácticamente imposibles de corregir. Claro. Porque se puede echar a perder papel. Entonces me interesa el colorido por computación. Entonces está ya metiéndose en el mundo para ver cómo hacerlo digitalmente. Claro. Mire, qué bueno, no para de aprender. Tengo un proyecto que van a tener que empezar a colorearlo yo, y que yo creo que lo voy a hacer digitalmente. Qué genial, don Germán, qué tremendo. Bueno, muchas gracias, don Germán Gabler. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Nos vemos en la próxima semana en Píntame la Carita. Muchas gracias a todos. Adiós.